Hola Jenny, ¿cómo vas? Bien, profe, gracias. Qué bueno. Bueno, voy a... ¿Pueden probar si les funciona el chat? A ver si se arreglaron eso. Por mi parte no, señor, no me sirve. Miércoles, Dios, ¿qué vamos a hacer con eso? Profe. No, profe, deshabilitado. Qué vaina. Bueno, espérenme, pongo a grabar esto por otro medio. ¿Y cómo les ha ido? ¿Mucho trabajo? Muchas tareas, profe. Ay. Bastante. ¿Y el invierno qué tal? ¿Fuerte? Aquí en Cali no. Vengan para acá, que acá está bueno el clima. ¿Sí? Pero vi que en Nariño sí estaba lloviendo duro. Aquí en Cali, no, muy poco, profe. Ya Ustedes pues. están como con bastante frío por allá, ¿cierto? Sí, sí, aquí llueve. Pero bueno. Entonces, bueno, avisos parroquiales antes de empezar. Recuerden que este domingo pues es la entrega de la actividad evaluativa. El sábado y el domingo es la realización del examen. El examen es 10 preguntitas, son muy sencillas, hay que leer bien, ¿sí? Una vez el examen esté publicado, yo les mando un correíto diciéndoles, mire, ya lo pueden contestar, va a estar habilitado tanto el sábado como el domingo y para que lo puedan contestar con total tranquilidad. ¿Listo? Tarda por ahí 35 minutos, no tarda más de eso. Entonces, como para que se programen y lo puedan desarrollar con tranquilidad. La próxima semana es la próxima semana se celebra el Día del Contador, pero la universidad decidió celebrar la Semana del Contador. ¿Qué quiere decir eso? Que pues vamos a tener una serie de eventos. El lunes yo tengo una charla a nivel de como un webinar de 8 a 9, o sea que no podemos tener esta clase, pero yo voy a grabar la sesión, se las publico para que no perdamos tiempo, ¿listo? Eh, la charla pues va a ser más o menos como la importancia de la tecnología en nuestra actividad profesional. Entonces, para que asistan, por favor, son una semana de puras charlas en donde pues vamos a tratar de tocar temas de mucha actualidad con el ánimo que ustedes pues tengan más herramientas y pues digamos que esto les sirva en su desarrollo profesional, ¿ok? Entonces, cordialmente invitados. ¿Cómo van a enviar el enlace? No tengo ni idea, pero bueno, que la facultad en estos días empieza a mandar la información. Entonces, para que estemos enterados que pues el próximo lunes no nos vemos aquí en la sesión, sino más bien nos vemos en el seminario y le sacamos el máximo de provecho. ¿Listo? Ok, profe. Listo, gracias. Entonces, voy a compartir pantalla y arrancamos de una vez. A ver si... Es que estaba cacharreándole a esto a ver qué era, pero encuentro que aquí en equipos sí están las grabaciones. Aquí está una. Ay, miércoles, yo tenía por ahí, había visto la otra. Se supone que esta la está empezando a grabar, pero bueno, yo igual también la estoy grabando por otro lado como para que no nos vaya a pasar algo y se nos pierda. ¿Listo? Entonces, esto es... Entonces, hoy vamos a ver cómo o qué pasos o qué aspectos hay que tener en cuenta para la realización de un óptimo proceso de planeación tributaria.
¿Listo? Vamos a tocar varias cositas. Les pido pues, el máximo de participación con el ánimo de pues, hacer un poquito más dinámica la clase, porque aquí pues, vamos a ver unas cosas prácticas. ¿Listo? Entonces, bueno, digamos que en nuestro país, eh, y digamos que en muchos países de la región, no podemos decir que a nivel mundial, porque a nivel mundial, pues, cada país tiene muchas más controles, tiene las cosas como mucho más estandarizadas. Colombia y la región de Latinoamérica en general, pues básicamente se mueven con base en lo que manda, con base en las mejores prácticas de los países más destacados de la región. Entonces, uno mira de pronto qué está haciendo Chile, ¿sí? ¿Qué está haciendo México? Eh, ¿Qué está haciendo Costa Rica? ¿Qué está haciendo Colombia? ¿Sí? Y con eso, pues digamos que el resto de países trata de mirar, bueno, implementemos esto, hagamos aquello, y por eso, pues nuestros países de la región, pues todos se ven como en la misma dinámica, tanto contable como tributaria. Entonces, en Colombia, la carga tributaria que deben enfrentar, sobre todo las personas jurídicas, las empresas, pues termina siendo un factor decisivo a la hora de qué, de poder diseñar o a la hora de poder idear unas estrategias de negocios. Por eso, y aquí es lo más importante y es en donde la planeación tributaria realmente constituye una herramienta fundamental. ¿Para qué? Para el buen funcionamiento de ese ente económico. Ahora, entiéndase funcionamiento, no el que si yo tengo una buena eh, tengo mi parte tributaria sana, entonces yo voy a funcionar bien. No, básicamente con este tema del funcionamiento, hablo es acerca de la organización vista como un todo, ¿ok? Entonces, vista la parte, si la parte integral, la parte tributaria funciona bien, pues la parte financiera va a funcionar bien, la parte contable va a estar funcionando bien, la parte de producción, la parte de inventario, toda la organización de manera integral va a estar armónicamente funcionando bien. Entonces, básicamente, el día de hoy, pues vamos es a abordar algunos conceptos que desde mi óptica considero que son claves para qué, para poder desarrollar un óptimo proceso de planeación tributaria. Por ejemplo, vamos a ver cómo nace la obligación tributaria, ¿sí? ¿Qué tanto afecta la evasión? ¿Qué diferencia hay entre temas de evasión y de elusión? Y cómo realizar un óptimo proceso de planeación tributaria. Cómo sacarle el máximo provecho a esa planeación tributaria. Entonces, digamos que una de las obligaciones fiscales que tiene todo contribuyente es la de pagar el impuesto a la renta. Eso básicamente nos está tocando hoy en día eh, a muchas personas, y con la próxima reforma tributaria yo creo que eso van a poner a declarar a más personas, porque pues hay que empezar a disminuir esa brecha entre lo que pagan las empresas y lo que hoy en día están pagando las personas naturales. La carga tributaria vista desde la renta está siendo absorbida en gran medida por el sector empresarial y en menor medida por las personas naturales. Y en un país normal debería ser, eh, digamos que el ideal es que paguen más las personas naturales que lo que pagan las empresas. Bueno, que paguen no, lo que recauda, o sea, que se recaude más eh, a nivel de personas naturales que lo que se recauda por el sector empresarial. Y siempre lo he dicho, ¿por qué es importante eso? Porque es que cuando hay pandemias, cuando hay situaciones económicas eh, que le juegan en contra a los países, pues las empresas se resienten, y si yo tengo todas mis esperanzas puestas en un recaudo frente a un sector empresarial al cual lo golpeó una crisis económica, lo golpeó una pandemia, lo golpeó un golpe de Estado, etcétera, etcétera, pues las empresas se resienten, disminuyen sus utilidades, y si disminuye la utilidad, pues menor va a ser el monto que van a pagar por impuesto. Entonces, desde ese punto de vista, cuando se tiene, digamos que un buen indicador de finanzas sanas en un país,
es básicamente que la mayor carga tributaria, por lo menos vista desde la renta, recaiga más en personas naturales que en personas jurídicas, ¿ok? Entonces, aquí vale la pena destacar que el valor a pagar por impuesto de renta puede ser disminuido mediante la aplicación de una serie de beneficios tributarios que en Colombia son más de 230, pero que desafortunadamente no le aplican a todas las entidades o que están tan bien diseñados que solamente benefician a los amigos del gobierno de turno y pues esto hace que exista esa desigualdad a nivel de las mismas empresas, ¿ok? Entonces, básicamente, para realizar una planeación tributaria debemos tener varios conceptos claros. Por ejemplo, uno de ellos es la obligación tributaria. Y sucede que esa obligación tributaria está directamente soportada en la Constitución Política y allí se establece que son los ciudadanos y las personas las que deben contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de conceptos de justicia y equidad. ¿Ok? A su vez, el estatuto tributario establece que los contribuyentes o responsables directos del pago de los tributos son los sujetos respecto de quienes se realiza el hecho generador de la obligación sustancial. Obligación sustancial es el pago de impuestos. ¿Listo? Entonces, esto es el impuesto que hay que pagar. ¿Cuál es el hecho generador? Si fue la renta, si es tema de... eh, digamos que usted tiene que ser responsable del IVA, eso puede ser el hecho generador. Y cuando se habla de conceptos de justicia y de equidad, es que de alguna manera se trata de medir que el que más paga, el que más gana, sea el que más paga, ¿sí? Pero este término, pues aquí, digamos que eso en nuestro país no es que funcione muy bien. Si se dan cuenta, los beneficios tributarios digamos que los aprovechan en gran medida las grandes empresas, o sea, las que más utilidades obtienen. Y pues vuelvo y digo, siempre me van a escuchar decir lo mismo, las empresas no son bobas, ¿sí? Ellas van a estar mirando cuál es eh, digamos que, ¿qué es lo que más les beneficia? ¿Cómo pueden ellos maximizar sus utilidades? Y una forma de maximizar utilidades es aprovechar todos los beneficios tributarios que les brinda el gobierno, ¿sí? O, si no, ellos, ¿qué hacen? Pues sacan su dinero y se lo llevan para otro lado en donde lo puedan poner a trabajar mejor, en donde no tengan que pagar tantos impuestos, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que desde ese punto de vista, eh, el hecho que un gobierno cree tantos beneficios tributarios, pues debería tener una razón lógica y es que busca favorecer a la mayor cantidad de personas o empresas con el ánimo de que todos pues se vean eh, de alguna manera motivados a realizar esas respectivas declaraciones. Pero en Colombia sabemos que eso no es así. ¿Y por qué no es así? Porque nuestro estatuto tributario es muy ladrilludo, es difícil de leer, hay normas dispersas por todo lado. Entonces, como que un microempresario o el dueño de una pyme, pues él de pronto mira a ver a qué tipo de beneficio cree que puede aplicar, pero de todas formas como que dice, uy, no, aquí me puedo ahorrar una platica, pero ¿y si no me toca, si yo no puedo hacer uso de ese beneficio, si de pronto hay alguna condición que no me aplique? Entonces, esas personas, ese tipo de empresas eh, dejan de realizar esos ejercicios de planeación tributaria y prefieren seguirle pagando al Estado una gran cantidad de impuestos que a la larga ellos se deberían poder ahorrar ese dinero. ¿Y eso en qué les redunda? Pues obviamente un mejor flujo de caja y poder destinar ese tipo de recursos a otro tipo de actividades. Entonces, hay varios aspectos que de pronto no se respetan acá en Colombia, vistos desde esos principios o esas bases tributarias, justicia, equidad, capacidad tributaria, etcétera, etcétera, que cuando las analizamos, pues vemos que eso realmente no es que se cumplan a cabalidad. ¿Listo? Entonces, digamos que aquí es importante empezar a hablar
digamos que uno comienza a analizar esta definición que está, obviamente, soportada desde la Constitución política. Entonces ahí vemos que uno de los primeros elementos de los que se habla es de el tema de la sujeción pasiva de los tributos, ¿ok? Y esa sujeción pasiva básicamente hace referencia a cuando la ley determina que una persona en particular está obligada a ¿qué? A pagar un impuesto, y para poder pagar ese impuesto, la ley o el mismo Estado le establece una serie de condiciones bajo las cuales esa persona que está obligada a pagar ese impuesto lo debe cumplir, ¿ok? Entonces, cuando se habla de un sujeto pasivo en términos tributarios, hacemos referencia directamente al contribuyente. Cuando hablamos de sujeto activo, hacemos referencia básicamente a el Estado. Luego vienen otros términos, que es el hecho generador. Pues básicamente ahí miramos que si es el impuesto de renta, entonces los ingresos que tuvo por el lapso de un año, ahí pues digamos que vamos a mirar cuánto es lo que, con base en eso, en esas utilidades que se tuvo, cuánto es lo que debe pagar por renta, una vez habiendo hecho toda la depuración de costos, gastos, y teniendo eso totalmente claro, pues ya uno puede determinar ese tipo de aspectos, ¿ok? Entonces, el otro elemento, pues como les decía, es el hecho generador, y ese hecho generador básicamente, ¿qué es lo que hace? El hecho generador me determina esas circunstancias, mm, y pueden ser unas circunstancias de modo, pueden ser unas circunstancias de lugar o unas circunstancias de tiempo en las que se entiende que un impuesto emerge, que un impuesto nace a la vida jurídica, y ese sujeto pasivo, o sea, nosotros los contribuyentes, estamos obligados a realizar el pago de ese hecho generador. ¿Y cómo se hace ese pago? Por medio de una declaración, por medio de un recaudo, entre otras cosas. ¿Ok? Entonces, bien importante identificar esos sujetos: sujeto activo el Estado, sujeto pasivo los contribuyentes, el hecho generador, que es el que determina esas circunstancias por medio de las cuales nace ese impuesto a la vida jurídica, y listo. Básicamente eso es de los términos importantes y relevantes dentro del componente tributario. Ahora bien, digamos que el concepto de obligación tributaria, digamos que empieza a cobrar importancia. ¿Por qué? Porque de esa obligación tributaria se desprenden tres conceptos que son generalmente mencionados cuando realizamos procesos de planeación tributaria. ¿Cuáles son esos tres conceptos? El primero de ellos, y lo llamé conceptos clave, son la evasión. Sucede que la evasión, tal como su nombre lo indica, es evadir, es sacarle el cuerpo a una responsabilidad. Y en este caso es básicamente sacarle el cuerpo o evadir la responsabilidad o la obligación tributaria. Entonces, desde ese punto de vista, la evasión puede darse por muchísimas causas. De hecho, es común en muchos países, incluido Colombia, ese tipo de prácticas, ¿ok? Esa evasión en términos prácticos es cuando un contribuyente, a pesar que cumple como un sujeto pasivo y se cumple el hecho generador, simplemente esta persona que dice decidió no realizar el pago o el recaudo de ese impuesto. A eso es a lo que se le conoce como evasión. Luego viene un término que también conocemos, que es la elusión, y la elusión, digamos que es un concepto muy distinto. Eh, digamos que la elusión, bueno, de esa elusión han nacido nuevas políticas frente a las estrategias de planeación tributaria. Entonces, la elusión básicamente es construir una serie de estructuras que jurídicamente son viables, es decir, no estoy haciendo nada ilegal, yo creo una empresa en otro país, ¿sí? Entonces, eso es jurídicamente viable, es legal, yo puedo crearlo sin ningún problema, pero el propósito de haber creado esa empresa en ese otro país, o esa empresa de pronto aquí mismo en Colombia, es básicamente el propósito de haber creado eso es para desviar los puntos en los cuales
se puede cumplir el hecho generador o esa sujeción pasiva, ¿ok? En otros casos, también digamos que esa causación del impuesto, es decir, que algunos contribuyentes crean toda una estructura o todo un marco en virtud del cual, atendiendo a estrategias 100% legales, no se da ni el hecho generador, no se da la causación de ese impuesto o tampoco se da la sujeción pasiva de ese impuesto. Entonces, mire que es acudir a una serie de artimañas legales. ¿Para qué? Para desviar mi sujeción pasiva, o sea, desprenderme de esa obligación, para desviar el hecho generador, es decir, yo ya no tengo por qué declarar, porque no, pues eso lo estoy declarando allá en Costa Rica, entonces a mí no, aquí no me afecta, ¿sí? Entonces, ese tipo de aspectos, esa elusión juega ese papel importante y es el de manejarme dentro de la legalidad para cometer actos ilegales. Es decir, para poder desprenderme de esa obligación, si no cabe el término de ilegales, pero sí empezar a sacarle el cuerpo a esos deberes que yo tengo para con la nación, ¿ok? Que es básicamente el pago de impuestos, ¿ok? Y la otra, ya vimos evasión, elusión, y ahora viene lo que se conoce como la optimización. Y la optimización, este es un concepto muy novedoso, ¿sí? Y básicamente tiende a ser una forma de planeación en la cual el resultado no necesariamente es el de eludir la obligación tributaria, ¿ok? La optimización, ¿qué hace? La optimización es ese proceso de planeación que casi todos los contribuyentes realizan de forma tal que puedan atender todas las reglas tributarias sin que esto pueda entenderse como un abuso tributario y pueda tener algún tipo de efecto en su carga tributaria. Por lo general, disminuir esa carga tributaria. ¿Pero qué hago? Yo lo que hago es básicamente optimizo, es decir, miro cuáles son los beneficios tributarios que yo puedo aplicar en mi organización, miro qué beneficios son viables aplicar para poder disminuir ese impuesto y con la optimización básicamente lo que hago es pagar el impuesto justo, ¿ok? No es evadir, no es eludir, es pagar el impuesto justo de lo que yo tengo que cubrir o esa carga que tengo asignada a mi organización. Entonces, básicamente estos tres elementos, evasión, elusión y optimización, han generado que nazcan nuevas perspectivas en el mundo. Y eso lo vamos a ver más adelante, ¿ok? Y digamos que desde ese punto de vista es muy importante tener en cuenta esa evasión, esa ilusión y esa optimización. ¿Por qué? Porque muchas veces la planeación tributaria puede caer, bien sea en temas de evasión, bien sea en temas de elusión, ¿sí? Y en estos casos, ese tipo de prácticas son sancionadas por la ley, ¿ok? Entonces, tener en cuenta estos tres aspectos, evasión, elusión y optimización. ¿Listo? Y digamos que una pregunta que siempre se realiza en el marco del proceso de planeación tributaria eh, es, ¿la planeación tributaria siempre implica un efecto económico en la carga tributaria del obligado? Y esta respuesta puede tener, esta pregunta puede tener varias respuestas, ¿sí? Una primera podría ser en principio que no, ¿sí? La planeación tributaria no siempre me implica un efecto económico en la carga tributaria del obligado, ¿sí? No, digamos que no siempre la perspectiva o el hecho económico se mide desde la carga tributaria, es decir, desde ese costo tributario de las operaciones. También se puede medir desde la perspectiva del flujo de caja, es decir, la disponibilidad de recursos y ese capital de trabajo del que puede disponer la persona. Es decir, no toda planeación tributaria tiene que ser disminuir los impuestos. Planeación tributaria también puede ser organizar el pago o el cumplimiento de mis obligaciones tributarias, ¿sí? Planeación tributaria también puede ser mirar el mejor momento en el cual yo puedo vender o desprenderme de un activo para poder trabajar esa plata a lo largo de un periodo y tener que declararla hasta el siguiente. ¿Ok? Entonces yo ahí lo que hago es tener flujo de caja. Flujo de caja que me lo puede dar también. Un buen método de
depreciación rápida, de depreciación acelerada en algunos activos fijos. Entonces, ¿eso qué va a hacer? Que mi activo se deprecie más rápido, es decir, que se deprecie un mayor valor durante los primeros años de vida y en los últimos años de vida es un menor valor, pero ese mayor valor dentro de los primeros años de vida es lo que me va a dar flujo de caja. ¿Por qué? Porque eso me va a elevar los gastos y a mayores gastos, digamos que los... cuando hago la resta de los ingresos menos los gastos, pues ahí es en donde yo voy a poder disminuir esa utilidad y voy a tener ese flujo de caja, ¿ok? Entonces, eso, Profe, pena, dime. eso aplicas para la renta, ¿verdad? Sí, estamos básicamente, y qué buena tu pregunta porque siempre se me olvida hacer esa aclaración. En esta sesión me voy a enfocar mucho en renta. Bueno, básicamente la planeación tributaria casi que está muy orientada al impuesto a la renta. ¿Por qué? Porque es el que más le duele a los empresarios. No digo que no se pueda hacer en temas de impuestos indirectos, ¿sí? Como el IVA. No, se puede aplicar, pero en donde hay más prácticas, en donde hay más estrategias de planeación tributaria, todo eso está orientado al impuesto sobre la renta. Y esta sesión está orientada al impuesto sobre la renta. ¿Por qué? Porque vamos a ver un caso práctico al final. ¿Listo? Gracias por la pregunta. Entonces, básicamente, bueno, la primera respuesta a esta pregunta es que la planeación tributaria siempre implica un efecto económico en la carga tributaria del obligado, es decir, ¿me va a disminuir la carga tributaria? No. Puede ser que la planeación tributaria, en principio, me dé orden, ¿ok? Al interior de mis tributos, orden en mi parte tributaria al interior de la organización. Que de pronto cuando yo vaya, que con el paso del tiempo, yo voy descubriendo más cositas. Yo digo, venga, podríamos empezar a implementar una serie, así como lo hace una persona natural. Una persona natural busca la manera de pagar el impuesto justo. Y que es, dentro de ese pagar el impuesto justo, ¿a qué hace referencia? A que yo puedo decir, bueno, con el ánimo de poder disminuir eh, mis ingresos, voy a abrir una cuenta AFC, ¿sí? Y ahí voy a meter una platica. Ahora, si usted tiene una buena proyección para, es decir, comprar vivienda y todo eso, pues hágalo de una vez. De pronto, si no lo tiene y cree que esa es la salida, de pronto le va a salir más caro el caldo que los huevos, pero hay que contemplarlo como persona natural. Eh, digamos que hay muchas estrategias para empezar uno a mirar de qué manera yo puedo pagar lo justo y no siempre estar pagando de más. ¿Por qué? Porque no realizo prácticas de planeación tributaria. Otro aspecto o una segunda respuesta a esta pregunta es que esa planeación tributaria no siempre va a tener el propósito de reducir esos costos tributarios o no siempre va a tener el propósito de maximizar el flujo de caja. También se puede llevar a cabo con el propósito de realizar una adecuada gestión de la administración de esos impuestos al interior de la organización. ¿Para qué? Para que de esta manera yo evite caer en situaciones de riesgo que de pronto deriven en sanciones tributarias. ¿Ok? Entonces, planeación tributaria no siempre es la disminución del impuesto que voy a pagar. Es también, planeación tributaria es organización. Planeación tributaria es evitar el que yo tenga que pagar intereses, sanciones por obligaciones que de pronto en algún momento se me olvidó y dejé de pagar. ¿Ok? Entonces hay que tener eso presente. Ahora, casi siempre la planeación tributaria tiene como objetivo optimizar la carga tributaria de los contribuyentes o bien sea su disponibilidad de recursos. Digamos que eh, pues sí, muy chévere el que, ay, gracias, señor contador, por enseñarme a ser más ordenado y poder pagar los impuestos dentro de las fechas y no correr el riesgo de caer en sanciones ni nada de eso. Pero sí, es que ya llevo 5 años en esas y pues sí, me parece muy chévere, pero yo he oído que la competencia aplica una serie de beneficios tributarios. Yo no sé qué son esos beneficios tributarios. ¿Usted me podría decir qué es? Claro, entonces ya a usted le exigen más. A usted ya le toca entonces documentarse frente a esos beneficios, mirar qué de esos beneficios le aplican
a la organización. ¿Para qué? Para poder hacer uso de ellos y ya, no solamente organizarlo desde la parte de las diferentes declaraciones impositivas que tiene que presentar dentro de un margen de tiempo, y esto obviamente que le redunde en disminuir el flujo de caja. Ya no solamente le va a pedir el gerente ay, no, pues muy chévere que ahora apliquemos el hecho de tener unas buenas perspectivas de flujo de caja, porque ya usted nos enseñó que un método de depreciación acelerado, pues me va a dar más flujo de caja que un método de depreciación de forma por ejemplo, el de línea recta. Entonces, ya sabiendo eso, pues sí, muy chévere, pero ¿qué más me trae la planeación tributaria? Entonces, por lo general, en las organizaciones se busca es esto, disminuir la carga tributaria, pero no siempre implica planeación tributaria la reducción de esa carga tributaria, ¿ok? Entonces, digamos que, y aquí surge otro interrogante, y es, ¿la planeación tributaria solo aplica para el impuesto sobre la renta, que era la pregunta que me estabas haciendo? ¿La planeación tributaria solo aplica para el impuesto sobre la renta o su alcance puede llegar a otras clases de impuestos? Pues generalmente la planeación tributaria se realiza para el impuesto sobre la renta, ¿ok? Ahora, esto pues genera unas inquietudes que pues vamos a ver a continuación. Entonces, tenemos acá diversos impuestos. Digamos que la respuesta a la pregunta del slide anterior, eh, digamos es si ahora, bueno, aquí me surge esta inquietud. ¿Es posible diseñar estrategias de planeación tributaria en impuestos transaccionales o impuestos indirectos? Entonces aquí hay que tener presente que ese tipo de impuestos, esos impuestos transaccionales o indirectos, tienen su hecho generador ¿cuándo? Pues básicamente cuando sucede una transacción específica y eso significa que realizar procesos de planeación tributaria sobre ese tipo de impuestos puede ser interpretado por la autoridad tributaria, es decir, por la DIAN, como figuras de elusión. Por eso es que generalmente la planeación tributaria no se enfoca en ese tipo de impuestos. ¿Por qué? Porque esto genera alertas al interior de la DIAN. Y lo que menos queremos es llamar la atención de la DIAN, ¿sí? Entonces, si usted quiere implementar un proceso de planeación tributaria, arranque por todo el tema de impuestos sobre la renta. Mire a qué se dedica la empresa, cuál es su objeto social, mire en qué sector se mueve, mire cómo hace las compras, empiece a analizar todos esos componentes al interior de la organización. ¿Por qué? Porque eso es lo que le va a indicar a usted como contador qué tipo de beneficios son los que puede aprovechar y con cuáles de esos puede maximizar el pago de su impuesto tributario, con el cual de ellos puede optimizar, no maximizar, sino optimizar el pago de ese impuesto de renta. ¿Ok? Esa es la primera pregunta. Entonces, yo podría empezar a implementar estrategias de planeación tributaria en impuestos transaccionales o indirectos, pero le aseguro que eso genera una banderita de alerta que se mueve allá en los sistemas de la DIAN que le dice, oiga, ojo, pilas acá que aquí hay algo raro y le va a llegar algún tipo de visita. La otra pregunta es, ¿por qué la planeación tributaria se realiza generalmente para el impuesto sobre la renta? Sucede que ese impuesto sobre la renta, a diferencia de los impuestos indirectos, tiene un enfoque distinto. Ese impuesto sobre la renta se basa en términos muy generales en lo que es la operación de un contribuyente en un lapso de tiempo determinado, que pues generalmente ese lapso de tiempo es lo que conocemos como un periodo gravable, es decir, un año que va del 1 de enero al 31 de diciembre. ¿Ok? Entonces, digamos que mm, ese impuesto sobre la renta se basa sobre la operación de un contribuyente y
podemos realizar una serie de optimizaciones desde la perspectiva del modelo de negocio y también desde la operación habitual de la compañía o del contribuyente. Es decir, vamos a tener un margen mucho más amplio de realizar una serie de estrategias de planeación tributaria que permiten tener los efectos que el contribuyente está procurando. Es por eso que generalmente se realiza una planeación tributaria sobre el impuesto sobre la renta. ¿Ok? Y surge una tercera inquietud y es en qué casos esa planeación tributaria para el impuesto sobre la renta tiene incidencia en otros impuestos. Pues digamos que muchas veces se trata de realizar un análisis del modelo de negocio, ¿sí? Se trata de realizar un análisis de la compañía, o bueno, hablando de personas jurídicas, pero también aplica para personas naturales. Entonces usted puede analizar el modelo de negocio de la empresa o el modelo de negocio de la persona natural, de forma tal que si existen unas maneras de realizar algún proceso de optimización tributaria, pueden haber unos cambios dentro de esa estructura del modelo de negocio o de la operación habitual de la compañía. ¿Ok? Ahora, cuando hay cambios dentro de esa estructura, puede darse el caso que haya otro tipo de efecto en otros impuestos. Por ejemplo, puede ser que yo celebre un contrato de colaboración porque digamos que es más eficiente para la estructura tributaria en renta y para el modelo de negocio en general. Y ese contrato de colaboración entre esas partes que están participando en el negocio tiene un efecto en materia sobre el impuesto sobre las ventas. Por esa razón es que cuando se modula todo el enfoque operacional y de negocio del cliente, hay un efecto en otro tipo de impuestos. ¿Ok? Entonces, pues digamos que eso hay que mirarlo muy bien porque puede que de rebote esa estrategia de planeación tributaria me esté beneficiando en algo, digamos que en un IVA, ¿sí? Pero también puede ser que por yo tratar de implementar esa estrategia de planeación tributaria, se me esté subiendo el pago del IVA. Entonces, hay que estarlo midiendo y controlando que esa estrategia en realidad no se me desborde ni que se me exagere tanto que pueda llegar a generar una alerta en la DIAN, ni que me vaya a estar generando que eso que me estoy ahorrando en ese impuesto lo tenga que estar pagando en otro tipo de impuestos. ¿Ok? Entonces, esa es una parte que hay que mirar con mucho detenimiento para evitar caer en ese tipo de situaciones. Y aquí entonces ya entramos a ver específicamente las generalidades de ese impuesto sobre la renta. Y aquí en ese punto, digamos que digamos que el hecho de realizar un óptimo proceso de planeación tributaria implica que los fundamentos y las bases conceptuales, ¿sí? Deben estar completamente sólidos. Es decir, el contador debe estar muy bien formado, un contador que tenga las bases muy sólidas, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que vamos a abordar a continuación son las generalidades de ese tipo de impuesto, del impuesto sobre la renta, acá en Colombia. Entonces, vamos a llegar, digamos que aquí hay unos aspectos sustantivos del impuesto sobre la renta a nivel mundial. ¿Listo? Entonces, digamos que a nivel mundial existen eh, varios aspectos sustantivos que son generalmente aceptados y que a la vez son incluidos dentro de los marcos tributarios de cada país. Estos aspectos sustantivos son los siguientes. Entonces tenemos, en primera instancia, eh, el primer aspecto es que su característica es de impuesto directo, es decir, el impuesto sobre la renta grava las utilidades obtenidas por el contribuyente. ¿Y eso qué me quiere decir? Que ese impuesto sobre la renta, pues grava las utilidades que obtuvo ese contribuyente en un lapso de tiempo, en un periodo determinado, que pues básicamente es un periodo que señala la ley de cada país, ¿ok? Vuelvo y digo, acá en Colombia es del 1 de enero al 31 de diciembre. Hay un segundo aspecto y es el aspecto progresivo. Es decir, generalmente es un impuesto progresivo. ¿Por qué? Porque busca generar mayor tributación en la medida en que hay mayor base gravable.
Eh, y digamos que no solo depende de esto las buenas estrategias de planeación tributaria a nivel de impuestos sobre la renta. ¿Y por qué digo que no solo depende de eso? Porque podríamos tener una mayor base y una tarifa estática y eso implicaría que habría un mayor pago de tributos mientras el contribuyente obtenga más ingresos. Algunos países, por ejemplo Colombia, respecto de las personas naturales, ¿qué hace? Establece que cuando va creciendo la base gravable, la tarifa también se incrementa. De esa forma, entre mayor base se tenga, va a haber una mayor tarifa y obviamente, pues cuando hay una mayor tarifa, pues, va a haber un mayor recaudo y de esa manera, pues, digamos que se está consultando lo que es la capacidad contributiva de esa persona o de ese contribuyente y de esta forma eso hace o le da la característica a ese impuesto sobre la renta de progresividad, ¿ok? Entonces, entiéndase la progresividad como la medida en que el que más tiene, más paga, ¿ok? Entonces, si usted como persona natural va obteniendo más recursos, más utilidades, con base en esas utilidades que usted va a empezar a pagar más renta, pero no va a pagar la misma tarifa estática, no, le van a subir esa tarifa. ¿Ok? A eso es a lo que se conoce como progresividad. ¿Listo? Ahora, bueno, aquí, entonces ya vimos lo que es el impuesto directo, lo que es la progresividad y ahora veamos lo que es la fuente. Los estados generalmente graban los ingresos obtenidos por un contribuyente de su territorio. ¿Ok? Y esto lo hace sin perjuicio que a los residentes en muchísimos estados se les grave las rentas obtenidas en ese país o en cualquier parte del mundo. Sucede que generalmente el concepto de fuente resulta ser importante. ¿Por qué? Porque los países tienden a tributar cuando algo se origina dentro de su territorio. De esta forma, todas las personas son contribuyentes del impuesto y pagan respecto de esas rentas que han obtenido dentro de ese país específico y que se consideran que son unas rentas de fuente nacional en ese estado. ¿Ok? Entonces, pues digamos que frente a eso, también es importante poder determinar, pero aquí hay que contemplar un componente bien importante y es los acuerdos internacionales. ¿Ok? Por ejemplo, Colombia ha firmado varios acuerdos internacionales en materia tributaria, en donde, digamos que desprendiéndose de un convenio internacional o de un acuerdo de libre comercio, bueno, por ejemplo, miremos la Comunidad Andina de Naciones. Si yo de pronto me desplazo a un país miembro de la Comunidad Andina de Naciones, por ejemplo, voy a Ecuador y hago alguna actividad y por esa actividad obtengo unos ingresos, pues yo sobre esos ingresos, yo pago lo que me corresponde pagar en Ecuador, ¿ok? ¿Por qué? Porque allá obtuve esos ingresos. Pero como hago parte, como esos ingresos los obtuve en un país que hace parte de esa comunidad andina de naciones, que hace parte de ese tratado, entonces cuando yo traiga esa plata que me quedó después de haber pagado el impuesto en Ecuador, me la traigo aquí a Colombia, yo la declaro más, no es objeto de pago por impuesto de renta, ¿ok? Entonces, mire que ese tipo de situaciones son bien importantes tenerlas en cuenta porque eso hace que usted tenga que pagar un menor impuesto. Es más, los países se cuidan muchísimo de eso. ¿Por qué? Porque no es sano para la economía el hecho que usted como empresario obtenga unos recursos en Ecuador, pague impuestos en Ecuador, luego lo que le sobró lo trae a Colombia y sobre eso vuelve y paga impuestos. Eso es doble tributación. ¿Sí? Y de eso se cuidan mucho los países. ¿Por qué? Porque eso afecta o va en detrimento de la inversión extranjera. Entonces, imagínese que un empresario del exterior, por el simple hecho de tener varias empresas en estos dos países, pues va a tener que pagar tanto allá como acá, pues no tiene ningún sentido. Y eso lo que hace es que incita a que ese tipo de inversionistas se vayan del país. ¿Sí? Entonces, hoy en día esa es una parte, un componente bien importante, mirar los acuerdos
o los tratados de libre comercio que se firman entre países con el ánimo de evitar caer en efectos de doble tributación y que esto, pues obviamente, a un mediano plazo afecte las finanzas de una nación. ¿Listo? Entonces, en el caso de Colombia, hay algunos aspectos bien importantes que debemos resaltar. ¿Para qué? Para efectos de la planeación tributaria en el impuesto sobre la renta. Entonces, tenemos lo siguiente. Lo primero es los sujetos pasivos. Y cuando hablamos de sujetos pasivos hacemos referencia a personas naturales y personas jurídicas o asimiladas que son residentes por sus ingresos de fuente mundial. Y hacemos referencia también de aquellas personas naturales y personas jurídicas o asimiladas no residentes por sus ingresos de fuente nacional. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que usted al ser colombiano y ser residente en Colombia, todos los ingresos que usted declara, los ingresos que usted obtenga de fuente mundial, los debe declarar acá en Colombia. Pero si usted es una persona natural o jurídica no residente, usted únicamente va a declarar sobre los ingresos que obtiene acá en Colombia, no sobre lo que tiene en el exterior ni nada de eso. ¿Ok? Entonces, esa es una parte que hay que tener muy presente. Hay que mirar también la fuente. Pero bueno, digamos que aquí en la parte del sujeto pasivo o esa sujeción pasiva, digamos que la normatividad tributaria establece que las personas naturales y las personas jurídicas que se consideren residentes para efectos fiscales están sometidos a imposición por sus ingresos o por sus rentas de fuente mundial. Esto quiere decir que pagan impuestos sobre la renta por los ingresos que obtengan en Colombia, pero también por los ingresos que puedan obtener en otros estados del mundo. Contrario a ello, las personas naturales y jurídicas que no sean consideradas residentes únicamente están grabadas en Colombia por los ingresos que obtienen acá en Colombia, dentro del país. ¿Ok? El otro aspecto importante es la fuente. Digamos que acá Colombia tiene establecido expresamente cuándo un ingreso es considerado de fuente nacional o de fuente extranjera. Por regla general, un ingreso es considerado de fuente nacional cuando el hecho que lo origina se realiza en Colombia. Por ejemplo, una prestación de servicios dentro de Colombia. ¿Sí? Ahora bien, hay algunos casos, y sobre ese tipo de casos están señalados en la ley. Por ejemplo, lo que ocurre con la prestación de servicios técnicos o de asistencia técnica, ese tipo de servicios están grabados en Colombia como ingresos de fuente nacional, independientemente que su prestación de servicios se realice en Colombia o desde el exterior. Eso se puede dar, ¿sí? Pero es específicamente en ese ítem, prestación de servicios. El tercer aspecto, entonces ya vimos los sujetos pasivos, la fuente, y el tercer aspecto es la tarifa, ¿ok? Entonces, digamos que, así como lo hemos hablado anteriormente, las personas naturales tienen unas tarifas que son de carácter progresivo, es decir, a mayor ingresos, mayor es la tarifa que tiene que pagar sobre el impuesto a la renta. Entonces, eso se conoce como progresividad. Sin embargo, las personas jurídicas o asimiladas generalmente en Colombia han tenido una tarifa estática en el tiempo. Ahora, cuando me refiero a tarifas estáticas, no me refiero a que no puedan tener variaciones en la medida en que va apareciendo cada reforma tributaria como las que pues, han venido sucediendo en los últimos años. El punto al que quiero llegar es que no hay una tarifa que a medida que obtenga más ingresos me tienda a gravar de una manera más alta, con excepción a la sobretasa que pagan hoy en día las entidades financieras, pero es lo único a los que les cobran esa sobretasa. El resto de empresas a todas les aplica la misma tarifa del 35%. Y eso, digamos que es eh, ahí hay desigualdad, ahí se ve que es inequitativo. ¿Por qué? Porque las multinacionales o las empresas más grandes, ellas
realizan procesos de planeación tributaria. Ahora, no es que porque el hecho de que usted realice actividades de planeación tributaria, entonces usted está evadiendo. No, no, usted está aprovechando los beneficios que le da el gobierno y se acabó, ¿sí? Lo que pasa es que las micro y las pymes no aprovechan esos beneficios tributarios porque los desconocen, porque no tienen para pagarle a un consultor, porque básicamente no entienden la parte tributaria, entonces simplemente lo que sobre lo que obtienen, sobre esa utilidad obtenida en ese periodo, pagan el 35%. Mientras que una multinacional como Alpina está declarando más o menos su tasa efectiva de tributación, básicamente oscila entre un 12 y un 15%. Es decir, se está ahorrando un 20% de tributación, está optimizando su impuesto de renta. ¿Ok? Y pues vuelvo y digo, eso no está mal, son los beneficios que le da el gobierno. Lo que pasa es que pues, a las pymes y a las micro, ellas no tienen digamos que el día a día las absorbe y no les permite como levantar la cabeza y mirar más hacia allá. Pero eso también es tema del contador, ¿ok? Y el último punto, ya hablamos sujetos pasivos, la fuente, la tarifa, y nos falta hablar acerca de lo que es la base gravable. Esa base gravable también es conocida como la renta líquida gravable. Y esa base gravable o esa renta líquida gravable se determina con base en ¿qué? Con base en las disposiciones normativas según lo dicte el estatuto tributario. ¿Ok? Entonces, pues, digamos que eso es bien importante y hay que estar pendiente porque esto, pues con tanta reforma tributaria que hay, con tanto desbalance que hay en las finanzas del país, pues esto puede estar cambiando en cualquier momento. ¿Listo? Entonces, ¿cómo es la evolución de las normas antiabuso y antielusión? Es decir, ¿qué tanto ha evolucionado los gobiernos? Porque es que esto no es solamente de un gobierno, esto tiene que ser varios gobiernos que se pongan a la par a hacerle seguimiento a las transacciones y poder determinar puntos en común que diferentes empresas aplican para ver si alguna de ellas está de pronto cayendo en normas de evasión y de elusión. Entonces, básicamente en ese tipo de cosas es que se empieza a mirar, bueno, ¿qué buenas prácticas usted aplica en Perú? ¿Sí? Entonces el de Perú dirá, no, mire que yo estoy aplicando esto y aquello y lo otro, y me he dado cuenta que me hacen conejos los que se sacan la plata y se la llevan específicamente para las Islas Caimán. Ah, miércoles, entonces ya tienen determinado a dónde va a parar esa plata. Entonces, ¿cómo la sacan? ¿Bajo qué mecanismos sacan la plata y la llevan para allá? Esos son ese tipo de mecanismos que los países empiezan a hacerle seguimiento, esas autoridades tributarias empiezan a hacerle seguimiento o a llevar la traza de ese viaje, de esos dineros, para empezar a determinar cómo crean esas normas para evitar que estos empresarios o que este tipo de personas se lleven los recursos y los escondan en paraísos fiscales. Para eso, digamos que debemos tener en cuenta que cada vez que se promueve una reforma tributaria en nuestro país, se incluyen dentro de esa nueva reforma tributaria disposiciones que tienden a prevenir estrategias de planeación tributaria agresivas, ¿ok? Mm, digamos que se entiende por planeación tributaria agresiva cuando yo de pronto estoy sacando los recursos de mi país, cuando yo, por ejemplo, monté una empresa en un paraíso fiscal. Entonces ahí eso ya genera alerta. Dice, ah, bueno, pero ¿y usted por qué montó empresa ya en un paraíso fiscal? Ah, no, es que me gusta, es que el calorcito, no, qué calorcito ni qué nada, es porque usted está planeando hacer algo o implementar acciones de planeación tributaria agresiva. Y eso genera alertas en la DIAN y la DIAN va y lo visita. ¿Ok? Entonces hay que tener mucha precaución con eso porque eso básicamente, esa planeación tributaria agresiva básicamente significa para la DIAN básicamente acciones elusivas o abusivas. ¿Sí? Ejemplo de esto son las recientes disposiciones que tienden a restringir las operaciones con vinculados del exterior. Y por esa razón es que
generalmente se establecen mayores tarifas de retención en la fuente, por eso es que se solicitan más soportes de las operaciones y a la vez aplican unos regímenes como el régimen de precios de transferencia. Esos precios de transferencia ayudan en determinado momento a controlar o a evitar que algunas organizaciones empiecen a desarrollar actividades de planeación tributaria agresiva. ¿Ok? Entonces, básicamente, en los últimos 10 años, y eso que aquí nada más lo tengo hasta el 2019, ¿no? Colombia ha tenido 7 reformas tributarias que han venido cambiando esas disposiciones y esas normas antiabuso y antielusión. La más reciente, bueno, fue la del 2019 con la ley 2010. ¿Y esa ley qué hizo? Esa ley ratificó muchos puntos de inexequibilidad que tenía la ley de financiamiento, pero también incluyó nuevas disposiciones que tienden a prevenir el abuso y la ilusión. Entonces, el gobierno no es bobo. El gobierno sabe por dónde es que le están haciendo conejo, por dónde le están sacando el dinero, por dónde están las empresas maximizando sus utilidades. Entonces, en la medida en que va detectando cada vez más actividades, que va detectando más estrategias de planeación tributaria agresiva, va empezando a cerrar esas brechas. Entonces, pero esas brechas no las puede estar cerrando en la medida en que descubre a alguien. ¿Por qué? Porque si la persona de pronto lo que está haciendo es aprovechándose de de pronto de un vacío en una ley, pues ahí con qué cara le va a hacer reclamo la DIAN si es un vacío que ellos mismos generaron. Entonces lo que hacen ellos es, básicamente, van anotando todas esas debilidades para contemplarlas en la siguiente reforma tributaria. Y ahí ya van cerrando esa brecha, van cerrando ese boquete y los empresarios cada vez se van quedando como sin más herramientas. Pero vuelvo y digo, los empresarios no son bobos. Ellos están analizando la situación y empiezan a estudiar qué tipo de actividades son las que más le benefician o en qué tipo de países van a poder maximizar sus utilidades. El caso de la Mazda, tantas empresas grandes que estaban acá en Colombia que al final dijeron, no, mire, sabe que yo en Colombia no se puede, con Colombia esa inseguridad jurídica nos está matando, nos está acabando. ¿Por qué? Porque cada rato nos cambian las reglas de juego y pues obviamente eso desestimula la inversión de estos empresarios a nivel internacional. Entonces, básicamente, mm, eso en estos últimos 10 años, del 2009 al 2019, ahí hay nada más 7 reformas tributarias, ¿ok? Que pues generan ese tipo de pronto de incertidumbre jurídica que deriva en que los empresarios o los inversionistas cada vez se cohíban más en invertir en nuestro país, ¿ok? Y es importante tener en cuenta que desde el año 2013, la OCDE ha promovido las acciones BEPS que, digamos que esas acciones básicamente tienden a prevenir que existan enfoques de planeación tributaria agresivas o elusivas. Y básicamente este tipo de acciones establecen algunas recomendaciones para que los estados incorporen en su normatividad con el propósito de que de prevenir ese tipo de prácticas de planeación tributaria agresivas o elusivas. Colombia ha incluido diversas acciones dentro de sus disposiciones normativas, pero estas las vamos a ver en más detalle en una próxima sesión, ¿ok? Porque esto es muy amplio, pero lo vamos a analizar. Entonces aquí es donde empezamos ya a mirar como con más detenimiento cuál es la incidencia que tiene la tasa efectiva versus la tasa nominal. Entiéndase por tasa efectiva lo que realmente se está pagando y la tasa nominal, la tarifa que tiene el gobierno, que estipula el gobierno. Entonces, usted como tarifa nominal, todas las empresas en Colombia tienen un 35% y como tasa efectiva, lo que logre aplicar de estrategias de planeación tributaria para evitar pagar ese 35%, ¿sí? Es más, no siempre la tasa efectiva va en disminución. ¿Por qué? Porque las microempresas o las pymes muchas veces terminan pagando más de tasa efectiva que la tasa nominal.
Si las empresas grandes oscilan su pago entre un 12 y un 15%, las tasas efectivas de las micro y las pymes oscilan entre un 35 y un 42, 43% de impuesto de renta. Entonces, ese es digamos que por ahí hay que arrancar. Cuando usted quiera implementar un proceso de planeación tributaria en una organización, arranque por bajar esa tasa efectiva de tributación. ¿Ok? Entonces, estos son dos conceptos que también debemos tener claros. Tasa efectiva y tasa nominal de tributación. Estos son dos conceptos que resultan ser clave y que debemos tener en cuenta para la realización de la planeación tributaria en el impuesto sobre la renta y también para su cumplimiento. ¿Ok? Entonces, por un lado, tenemos lo que es la tasa nominal. Y se entiende por tasa nominal que es esa tarifa del impuesto sobre la renta que está expresamente prevista en la ley y que se aplica sobre la renta líquida gravable, que es diferente a la utilidad comercial del negocio. Para el año 2020, la tarifa de renta para las personas jurídicas o asimiladas era del 32%. Se supone que para este año gravable 2021 había que declarar renta sobre el 31%, ¿sí? Y para el 2022 iba a quedar en el 30% y se iba a mantener estable en el 30%. Pero no. Con la reforma tributaria dijeron, no, nos toca subirles la tarifa a las personas jurídicas del 32 al 35%. ¿Ok? Entonces, ese tipo de cambios, ese tipo de modificación, ese cambio en las normas o en las reglas del juego, eso es lo que desestimula la inversión internacional. ¿Por qué? Porque es que usted viene con unas expectativas, pero al año siguiente se las van a cambiar. Entonces, eso no le resulta ser un buen negocio para un empresario o para un inversionista. ¿Ok? Eso por el lado de la tasa nominal. La tasa efectiva, ¿cómo se interpreta? Esa tasa efectiva se interpreta como la correlación entre el impuesto efectivamente pagado con relación a la utilidad comercial del negocio. Es decir, yo voy a analizar dos variables. Por un lado, analizo digamos que, ¿cuál fue el impuesto que yo pagué? ¿Sí? Por ejemplo, yo pagué 700 millones y tuve una utilidad comercial de 1.100 millones. Entonces, lo que pagué en relación con la totalidad de la utilidad fue muy alto. Imagínense, 700 millones de impuesto sobre una utilidad de 1.100. Algo estoy haciendo mal. O sea, mi tarifa efectiva está como en el orden del 60%. Está muy elevada. O sea, yo tengo como contador que empezar a mirar qué es lo que me está generando ese alto pago. ¿Será que es que de pronto tengo muchos costos y gastos que no puedo deducir? Porque eso puede ser, ¿sí? Usted de pronto está adquiriendo de pronto productos o materias primas sin facturación electrónica. Y eso ya a estas alturas, la DIAN dice, no, no se lo reconozco, yo le reconozco hasta un tope, pero de ahí en adelante ya no le reconozco. Y eso es lo que puede hacer que usted tenga que pagar más impuesto sobre esa utilidad que ha obtenido. Entonces resulta importante tener en cuenta que la utilidad comercial del negocio no es la misma renta líquida gravable. ¿Por qué? Porque esa renta líquida gravable se determina con base en las disposiciones normativas que están contempladas en el estatuto tributario. Por eso es importante ese ejercicio de conciliación fiscal, porque ahí es en donde usted se da cuenta cuánto es lo que realmente tiene que pagar por declaración de renta. Entonces aquí veamos un ejemplo. Digamos que en esta tabla tenemos la siguiente información. Tenemos unas partidas, tenemos la parte contable, la parte fiscal, la diferencia y la justificación. ¿Listo? Entonces, aquí en esta columna de partida, aquí vamos a relacionar todos los ítems que estamos depurando. ¿Listo? En la columna IFRS o NIF,
pues es la cifra contable, aquí la cifra fiscal, vamos a calcular la diferencia, ¿sí? Entre lo contable y lo fiscal, y tendremos la columna de justificación, ahí pues básicamente lo que hacemos es describir la justificación de esas diferencias, ¿ok? Entonces, para este ejemplo, tenemos lo siguiente. ¿Y esto qué pasó? Ah, listo. Entonces, tenemos unos ingresos por 142.000 millones de pesos, ¿sí? Tanto en la parte contable como en la parte fiscal, ¿sí? Ingresos son ingresos, eso no se depuran ni nada, eso entran directamente, tal cual están en la contabilidad, se heredan para la parte fiscal, ¿ok? Luego viene el costo de ventas. El costo de ventas, tanto en la parte contable como en la parte fiscal, fue de 124.000 millones de pesos, ¿ok? Entonces, esto básicamente me lleva al otro punto y es determinar cuáles son los diferentes gastos que tengo. Entonces, los gastos de administración fueron 2.000 millones en la parte contable, o sea, todo lo que tengo registrado en mi contabilidad como gastos, ¿sí? Pero en la parte fiscal solo me reconocen 1.600 millones de pesos. De 2.000 solo me reconocen 1.600 millones de pesos, ¿sí? ¿Por qué? Porque no podemos reconocer sino los documentos, bueno, las transacciones que fueron hechas con factura electrónica, todo ese tipo de decisiones que contempla el estatuto tributario, lo debo tener en cuenta. Entonces aquí, nótese que ya hoy 400 millones menos, es decir, 400 millones de pesos que yo no voy a poder deducir de mi parte fiscal. Que lo tengo en la contabilidad, sí, pero usted los soportes que tiene no son los adecuados para deducirlos de la parte fiscal. Entonces ya va perdiendo 400 millones. ¿También qué pudo haber sido? Pudo haber sido todo un tema de sanciones. Usted tuvo que pagar multas, sanciones, intereses moratorios, etcétera, etcétera. Y ahí en ese caso la DIAN le dice, no, papá, es culpa suya. Yo no voy a reconocerle ese tipo de gastos como disminuciones en la parte fiscal. Eso lo asume usted en la parte contable, pero a mí eso no, eso me lo depura y lo descuenta de ahí. Entonces son 400 millones de pesos que usted ya no puede disminuir, ¿ok? Entonces, esos 400 millones ya no son deducibles. ¿Por qué? Porque corresponden a esto, sanciones, indemnizaciones, depreciaciones, etcétera, etcétera. Hay otro aspecto importante y es, por ejemplo, los gastos de ventas. Los gastos de ventas desde la parte contable fueron 5.400 millones de pesos. Para efectos fiscales únicamente se pudo reconocer como deducción de ese impuesto para el impuesto sobre la renta 4.400 millones de pesos. Es decir, se genera una diferencia de menos 1.000 millones de pesos, ¿sí? Y corresponden básicamente a gastos sin soportes que no tienen de pronto relación de causalidad con el objeto social que está desempeñando la organización. Entonces, esa platica usted no la puede deducir. Mire que aquí ya van 1.400 millones de pesos que usted no puede deducir en lo fiscal, que está en lo contable, pero en lo fiscal no lo puede contemplar. ¿Ok? Luego viene otra partida denominada otros gastos. Según NIF, fueron 300 millones en la parte contable, ¿sí? Pero para efectos fiscales solo se le reconocieron 100 millones de pesos de esos 300, ¿ok? Esto arroja una diferencia de 200 millones que corresponden al gravamen a los movimientos financieros, a intereses moratorios, otros gastos no deducibles, etc. La razón que sea, no se los puede deducir de la parte fiscal y sobre eso solamente le van a reconocer 100 millones de pesos. Es decir, aquí ya va perdiendo 1.600 millones de pesos que no puede deducir de la parte fiscal. ¿Ok? Delicado. Ya cuando uno empieza a mirar esas cifras en una pyme, esto ya fácilmente la puede llevar a la quiebra. ¿Ok? Ahora bien, si miramos las últimas tres filas de esta tablita, bueno, ¿qué resultado me da esto? Digamos que esto prácticamente me da como resultado contable que para la parte contable me da 10.300 millones, ¿sí? En la parte fiscal me da 11.900 millones y la diferencia son 1.600 millones de pesos, ¿ok?
entre el uno y el otro. Entonces, digamos que esos 11.900 millones de pesos de la parte fiscal resultan del depuramiento de la base fiscal, es decir, la renta líquida en relación con la utilidad comercial, que es sobre esta renta líquida sobre la cual se aplica la tasa nominal. Entonces, mire que es mayor la utilidad desde el punto de vista fiscal que la utilidad desde el punto de vista contable. O sea, la diferencia son exactamente los 1.600 millones que no pude deducir porque eran sanciones e indemnizaciones, porque eran gastos sin soportes, porque era gravamen a los movimientos financieros, etcétera, etcétera. Todas esas condiciones que cada vez trae una reforma tributaria, yo las debo contemplar para mirar cómo debo hacer esa conciliación entre lo contable y lo fiscal. ¿Ok? Entonces son dos aspectos bien importantes y sobre esta tarifa es que yo voy, sobre este monto es que yo voy a aplicarle la tarifa que me indica la norma, ¿ok? Entonces, pues ahí ya empieza uno como a ver problemitas. Supongamos que este fue un ejercicio que se hizo para el 2019 y la tarifa era del 33%. Entonces, el 33% sobre 10.300 millones es 3.399 millones de pesos. Y el 33% sobre 11.900 millones es de 3.927 millones. Es decir, la diferencia de más que estoy pagando es de 528 millones de pesos. Estoy pagando 528 millones de pesos de más. ¿Por qué? Porque cometí estos errores, que me suman 1.600 millones de pesos. ¿Sí ve? Por eso es que es importante saber a qué le debo, o sea, cuál es el orden bajo el cual yo debo hacer o debo empezar a realizar planeación tributaria. Y la primera, esa es su prioridad, empezar a aplicar planeación tributaria en la tarifa, en la tasa efectiva de tributación. Y ya le indico cómo la calcula. Entonces, esta última fila es básicamente la que se denomina como tasa de tributación. Aquí yo estoy aplicando el 33% de tarifa nominal a los 10.300 millones, me da 3.399, pero aquí realmente lo que yo estoy aplicando, lo que voy a tener que pagar sobre esta utilidad de 11.900 millones va a ser 3.927 millones de pesos, que equivale a el 38.1% de tarifa, de tasa efectiva de tributación. ¿Ok? Mire la diferencia entre lo efectivo y lo nominal. 5.13% que yo estoy pagando de más. ¿Por qué? Porque tuve 1.600 millones de pesos que no pude deducir de mi declaración de renta. Entonces, mire lo importante que resulta ser ese tipo de operaciones. Entonces, básicamente aquí uno ¿qué es lo que hace? Toma esos 3.927 millones, los divide entre 10.300 y eso me da 38,1. Si alguien tiene por ahí una calculadora que lo pueda hacer. Entonces, básicamente es 3.927 millones dividido 10.300 millones. Eso nos debe dar 38.1%. Y esa es la tarifa efectiva de la tasa efectiva de tributación que yo estoy pagándole al gobierno nacional. Es por esta razón que generalmente debemos tener muchísimo más cuidado con esta tasa efectiva de tributación, ¿sí? Que con la misma tarifa nominal, ¿sí? ¿Por qué? Porque por disposiciones legales no siempre se termina tributando sobre la utilidad comercial. ¿Por qué? Como lo vemos en este ejemplo, hay muchos gastos que no son deducibles. El 4 por 1.000 solo es deducible la mitad, ¿sí? El pago de impuesto al patrimonio o impuestos a la normalización no son gastos deducibles. Por esta razón, si tengo ese tipo de erogaciones a nivel contable, mi utilidad contable va a ser menor que la utilidad fiscal y por lo tanto, esa tasa efectiva de tributación que va a pasar va a ser mayor a la tasa nominal. Entonces,
esta es mayor que esta. Entonces, esto es lo primero que hay que cuidar cuando estamos haciendo un proceso de planeación tributaria. ¿Ok? Entonces, son aspectos que uno considera que, sí, desafortunadamente me tocó pagar más, pero cuando usted ya hace la división entre el impuesto que está pagando con base en la depuración fiscal y se da cuenta lo que debió haber pagado, teniendo en cuenta la parte contable, pues ahí es cuando a usted ya esto le duele muchísimo y dice, no, no estoy haciendo nada y hasta de pronto, en el peor de los casos, opta más bien por cerrar la empresa, por venderla, por irse, por otro tipo de cosas. ¿Ok? Pero es debido a eso, a que no fue cuidadoso al momento de realizar los gastos, de tener en cuenta este tipo de situaciones. Y esto es lo que básicamente le está afectando directamente en este cobro. ¿Ok? Entonces hay que tener mucha precaución porque esto puede, a una pyme, la puede llevar a la quiebra. Una simple diferencia de un 5% entre la tasa efectiva y la tasa nominal puede estar quebrando una pyme. Ahora, hablemos de otro aspecto que es bien importante y es lo que se conoce como los vehículos societarios y la sociedad. Aquí pues vamos a hablar de, bueno, digamos que eh, aquí tenemos que mirar básicamente esa relación que existe entre los vehículos societarios y la sociedad, pero entiendas esa sociedad como ese socio o ese accionista. Y esa relación la debemos tener en cuenta siempre que querramos desarrollar un proceso de planeación tributaria. ¿Por qué? ¿Por qué es importante eso? Pues básicamente porque, pues digamos que así como lo explicamos al comienzo de esta sesión, las sociedades y las personas naturales son contribuyentes sobre el impuesto sobre la renta. Sucede que cuando una persona natural, bien sea una persona natural nacional o extranjera, cuando esa persona natural constituye un vehículo societario, y, ¿qué es un vehículo societario? Constituye una sociedad, ¿sí? Puede ser una SAS, puede ser una sociedad anónima, puede ser una limitada, cualquier tipo de persona jurídica. Eh, Básicamente, esa persona natural, nacional o extranjera, básicamente, ¿qué está haciendo ahí? Está generando una nueva persona jurídica y por lo tanto está generando un nuevo contribuyente para el impuesto sobre la renta. Eso es lo mejor que le puede pasar al país. Cuando pasa ese tipo de cosas, la DIAN se pone contentísima, ¿sí? Entonces, ¿qué hay que hacer en este tipo de casos? Eh, Básicamente, digamos que las personas que constituyen una sociedad tienden a obtener unas utilidades o unos dividendos de esa sociedad que acaba de construir, de ese vehículo societario. ¿Y esto qué lleva? Esto lleva a una situación especial. Si la sociedad es un sujeto pasivo del impuesto sobre la renta y el accionista también lo es, podría generarse un efecto de doble tributación. ¿Ok? Si ambos son sujetos pasivos, entonces ahí se puede estar configurando un tema de doble tributación. Si eso llegase a pasar, sería, digamos que un desincentivo a la inversión y probablemente este tipo de vehículos societarios no se utilizarían, ¿sí? Es por esto que las normas tributarias colombianas están diseñadas para prevenir esa doble imposición, pero también tiene como objeto procurar la doble no imposición, es decir, que por el hecho de yo no caer como Estado, de no caer y cobrarle a usted dos veces un impuesto, de pronto deje de cobrarle, deje de no cobrarle nada, y pues peor, ¿sí? Entonces, se cuida hoy en día el gobierno nacional precisamente en no cometer un abuso, cobrándole a usted dos veces un impuesto, pero también se cuida en que se le cobre a usted por lo menos uno de sus impuestos. ¿Ok? Entonces, desde esa parte, digamos que se ha visto una evolución muy alta por parte de la DIAN. ¿Listo? Entonces, básicamente,
este tipo de normas están diseñados para eso, para evitar o para prevenir la doble imposición, pero también evita la doble no imposición, es decir, que ninguno de los dos sujetos realicen un pago. Entonces, ahí también viene siendo el inconveniente. Entonces, los accionistas, pues son sujetos pasivos del instituto, del impuesto sobre la renta, eh, al igual que las sociedades, ¿no? Pero entonces hay que tener precaución para determinar que no le vaya a cobrar uno doble impuesto como sociedad y como accionista. ¿Listo? Pero esto, veámoslo con un ejercicio como para tener una mayor claridad sobre el tema. Bueno, aquí dice, las normas están diseñadas para prevenir la doble imposición, pero también procurar evitar la doble no imposición. ¿Listo? Entonces, veamos un ejemplo pequeño como para hacernos entender mejor. Supongamos que usted es un accionista de una sociedad anónima, ¿sí? Entonces usted es este señor y es accionista de esta sociedad anónima. Y con el tiempo, ¿usted qué hace? Usted dice, bueno, pues ya soy accionista de esta sociedad anónima, he tenido buenos rendimientos, me está yendo bien, ok, voy a constituir otra sociedad por aparte, ¿sí? Entonces constituye una SAS. Entonces decide formar un nuevo negocio bajo esa figura de una SAS en donde usted va a ser el mayor accionista. Supongo que usted es eh, sí, el accionista mayoritario de esta nueva organización. Esta SAS, ¿qué hace? Esta SAS desarrolla su objeto social durante un año y obtiene, obviamente, una utilidad, como toda organización. Entonces, obtiene una utilidad de 200 millones de pesos. ¿Listo? Esa es su utilidad por el primer año de actividad que tiene. ¿Listo? Entonces, bajo esa percepción, sobre esos 200 millones, esta sociedad va a tener que pagar una tarifa del 32% sobre esa utilidad de 200 millones de pesos, ¿ok? Es decir, estaríamos hablando de una utilidad del 32%, que 32% de 200 millones da 64 millones. Es decir, le queda a usted una utilidad por distribuir de 136 millones de pesos. ¿Listo? Ahora bien, cuando usted obtenga ese ingreso como accionista de la sociedad anónima, entonces cuando usted vaya a hacer su declaración de renta y vaya a declarar estos 136 millones, cuando le van a dar aquí cuando va a hacer la declaración como accionista de esta sociedad anónima, usted va a llevar una utilidad por distribuir de 136 millones de pesos, ¿sí? Y sobre esto, ¿qué pasaría? Que pues le estarían cobrando una tarifa del 32% por estos otros ingresos que usted tuvo. Es decir, le estarían cobrando 43.520.000 pesos. ¿Sí? O sea, por distribución de dividendos en esta sociedad anónima, si no existiese ninguna norma que permitiera obtener ese ingreso como no grabado. ¿Por qué no grabado? Porque es que usted sobre esta plata, usted ya pagó impuestos. Usted tuvo 200 millones, pagó eso, 64 millones de pesos. Le quedó una utilidad neta por distribuir de 136 millones de pesos. Entonces, sobre esto usted ya no tiene por qué distribuir, por qué pagar impuestos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si lo hace, usted ahí, a usted el Estado le estaría cobrando doble imposición. ¿Ok? Entonces, usted tendría que pagar impuestos sobre esos 136 millones, con una tasa de ¿qué? Del 32%. Y es en este caso en donde perfectamente se configura una doble imposición. ¿Por qué? Porque estará pagando un doble impuesto, un impuesto como SAS, ¿sí? Y un impuesto como sociedad anónima de unos ingresos específicos, de estos 136 millones de pesos. ¿Ok? Entonces, por esta razón específica es que ay, se me fue la paloma, el artículo 49 del Estatuto Tributario
dispone que cuando la utilidad haya estado sujeta a imposición en la sociedad que va a distribuir los dividendos, por ejemplo acá, ese receptor de los dividendos, en este caso, usted como accionista de esta sociedad anónima, ¿sí? Va a tratar esos 136 millones de pesos como un ingreso no constitutivo de renta ni de ganancia ocasional. ¿Por qué? Porque ya pagó impuestos acá. Sobre esto usted ya no tiene por qué pagar más. Por eso se considera un ingreso no constitutivo de renta ni de ganancia ocasional. ¿Ok? Esa es la figura que hay que tener en cuenta. Y esto es lo que básicamente evita el Estado colombiano caer en esas irregularidades, cobrarle 2 veces el impuesto a una persona jurídica, ¿ok? A una persona natural. Entonces, eh, veamos este otro caso, a ver si de pronto esto nos da más luces. Mm, ese artículo 49 del Estatuto Tributario procura que, por ejemplo, si en la SAS usted tuvo una utilidad de 200 millones de pesos, ¿sí? Y tuvo un impuesto sobre la renta del 32% equivalente a 0 pesos, ¿sí? Es decir, usted recibió los 200 millones de pesos como utilidad. Entonces, cuando estos 200 millones de pesos de utilidad lleguen a la sociedad anónima, o sea, los venga a declarar acá, en esta sociedad anónima, ¿qué va a pasar? Usted debería llevar estos 200 millones de pesos y aquí ya son gravables. ¿Por qué? Porque usted aquí no pagó nada. ¿Ok? Usted dijo aquí que 0 pesos de impuestos sobre la renta. Entonces, esto es lo que busca el artículo 49, que si usted no paga acá, por lo menos se asegura que pague acá. ¿Ok? Entonces, sobre esos 200 millones, aquí en la sociedad anónima, usted va a pagar los 64 millones de pesos correspondientes a la tasa del 32%. ¿Ok? Entonces, en este punto, esos 200 millones ya no tendrían el carácter de ingreso no constitutivo de renta ni de ganancia ocasional, sino que se convierte en un ingreso ordinario que estará sometido a la tributación en esta sociedad anónima. Es decir, el objetivo es que se grave el impuesto en el vehículo societario SAS. O sea, aquí es en donde se debería gravar ese impuesto porque aquí fue donde yo obtuve las utilidades, ¿sí? Aquí yo debería haber pagado ese impuesto y no haberlo pagado acá. Pero como no lo hice acá, el gobierno se asegura, no me pago acá, pues aquí se lo cobro. ¿Listo? Eso es digamos que ese es el secreto que tiene ese artículo 49 del Estatuto Tributario. Trata de no caer en un exceso de cobro de impuesto de renta, pero tampoco por cubrirse de no caer en un doble cobro, evitar no cobrarle nada. Entonces, en este caso, esos 200 millones de pesos pierden la calidad de ingreso no constitutivo de renta ni de ganancia ocasional y se convierten en un ingreso ordinario debido a que su impuesto en la SAS fue de 0 pesos. ¿Ok? Ahora bien, dependiendo de las políticas públicas del Estado de Colombia, puede que los beneficios que originen que en las SAS no se paguen impuestos sobre la renta terminen trasladándose al accionista en la sociedad anónima, pero eso tiene que ser establecido por expresa disposición legal, es decir, el Congreso tiene que establecerlo, pero se podría llegar a dar ese tipo de situaciones, ¿ok? Miremos, digamos que la planeación tributaria es poder determinar un modelo que permita optimizar la carga tributaria en la organización y de esta manera, pues, prever en el tiempo cómo debe estar estructurado un modelo para ejecutar una inversión en cualquier tipo de negocio o actividad. La planeación tributaria es el insumo más importante visto desde la perspectiva de impuestos
para poder estructurar cualquier proyecto. Y es por eso que es muy importante saber cada ítem que tenga incidencia en la planeación tributaria. ¿Ok? Entonces, digamos que hay unos tipos de planeación tributaria. ¿Sí? Existe un diferimiento, existe una prerrogativa y beneficios, existe una optimización de la tasa efectiva y existen unas operaciones transnacionales. Entonces, básicamente, esos tipos de planeación tributaria se clasifican en estos 4 ítems: diferimiento, prerrogativas y beneficios, optimización de la tasa efectiva y operaciones transnacionales. Entonces, ¿qué elementos inciden en la planeación tributaria sobre el impuesto sobre la renta? Entonces, digamos que existen algunos elementos que, que le pegan fuerte a la planeación tributaria más allá de las perspectivas técnicas tributarias. Entonces, el primero de esos elementos es obviamente el modelo de negocio. Este modelo de negocio es clave al momento de realizar planeación tributaria. ¿Por qué? Porque esto es lo que le va a indicar si usted puede realizar, por ejemplo, procesos acelerados, procesos de implementación de procesos de depreciación acelerada, ¿sí? Dependiendo del modelo de negocio, no a todo el mundo puede aplicar ese tipo de depreciación, ¿sí? ¿Por qué? Porque de pronto la DIAN llega y lo va a visitar y le dice, ah, bueno, muéstrame las políticas contables, y usted no tiene eso medido, no lo tiene reconocido en sus políticas contables, pues básicamente la DIAN va a decir, no, esto no aplica para el modelo de negocio, y se lo tumba, y con base en eso usted va a tener que volver a pagar una declaración de renta, volver a presentarla con la sanción y pagando obviamente la diferencia a que haya lugar. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta cuando se va a realizar un proceso de planeación tributaria es conocer el modelo de negocio. Ese modelo de negocio generalmente es establecido por los contribuyentes desde una óptica de economía y de negocios. Es decir, el componente tributario puede ser observado o no, y en esos casos podría existir que haya una ineficiencia desde la perspectiva fiscal, bien sea porque el modelo de negocio que establece el contribuyente, digamos que podría llegar a generar unos riesgos, o porque la modalidad de operación, porque en esa modalidad de operación haya ineficiencias que no son previstas cuando se establece. El segundo aspecto importante, o el segundo elemento que incide en la planeación tributaria, es lo que se conoce como el adecuado cumplimiento. Y esto es muy importante. El adecuado cumplimiento supone que, como existen tantas normas que tienen como objetivo prevenir el abuso, ¿sí? Que tienen como objetivo prevenir la evasión y la elusión, pues tenemos que observar adecuadamente esas normas con el único propósito de que no tengamos efectos en el impuesto sobre la renta. Por ejemplo, el registro de los contratos de importación de tecnología ante la DIAN. Si no observáramos el adecuado registro de esos contratos en la DIAN en el término que prevé la norma, que actualmente son 6 meses desde la suscripción de dicho contrato, cuando hagamos un pago al proveedor de ese contrato de importación de tecnología, el gasto no va a ser deducible, y esto nos va a aumentar nuestra tasa efectiva de tributación. Es por esto que el cumplimiento se vuelve absolutamente relevante, ¿ok? Otro aspecto importante son las operaciones internacionales. Y aquí en este punto, digamos que de una u otra manera, en todo el mundo tributario, se ha entendido que cuando hay operaciones internacionales, sobre todo entre vinculados económicos, es decir, entre una matriz y una sucursal, ¿m? Eh, en ese punto hay una estrategia de planeación fiscal. Aunque esto no siempre es cierto, debido a que las compañías y el mundo pues se han globalizado, ¿sí?
que este tipo de prácticas ya es más una dinámica empresarial que una estrategia de planeación tributaria. Entonces, es muy común que usted como empresario tenga su empresa radicada acá en Colombia, pero tiene una sucursal en otro país, ¿no? Pero eso se da más por temas de globalización, más por temas de oportunidades y de apertura de los países, que por temas que usted está buscando específicamente una oportunidad de planeación tributaria. Entonces, digamos que desde ese punto de vista, si bien es cierto, la DIAN lo puede interpretar como una planeación fiscal agresiva. Las empresas pueden estar obrando de buena fe. ¿Por qué? Porque la globalización les permite hacer ese tipo de estrategias, tener una sucursal en otro país. Entonces, este elemento de operaciones internacionales tiene que observarse con detenimiento y la planeación tiene que estar enfocada a evitar que existan sobrecostos tributarios por esas operaciones que se realizan al nivel del mundo. ¿Ok? Hay que cuidarlo muchísimo más, eh, pues para mirar realmente cuáles son los gastos en que estoy incurriendo desde la parte desde el punto de vista tributario, porque puede ser que me radico o sea, creo una sucursal en otro país y sucede que allá la utilizo solamente como para poder evitar pagar tantos impuestos en Colombia, pero también tengo que evaluar qué tantos impuestos estoy pagando en ese país. De pronto lo que me estoy llevando de acá para allá puede salirme muchísimo más caro. Y lo otro es el grupo económico. Sucede que este último aspecto, estos cuatro aspectos relevantes al momento de hacer una planeación tributaria, este último aspecto tiene una gran incidencia en la planeación tributaria. ¿Por qué? ¿Por qué tiene esa gran incidencia? Porque la existencia de grupos económicos, cuando tenemos esa existencia de grupos económicos y ya tenemos un mayor número de contribuyentes de ese impuesto sobre la renta, no solo en Colombia, sino alrededor del mundo, pues las estrategias tienen que estar diseñadas para cumplir con una tasa efectiva de tributación macro. Puede ser que en algunos casos una compañía multinacional establezca otra compañía en Colombia, ¿sí? Cuya tasa efectiva de tributación sea muy alta en comparación con otras compañías del mismo sector económico. Pero también puede suceder que cuando se ve el grupo en general, esa tasa efectiva de tributación no sea tan grande. ¿Cuándo puede suceder eso? Cuando básicamente establecemos un tipo de estrategia de planeación tributaria a nivel macro, ¿ok? Entonces puede ser que una de esas empresas me esté generando un nivel de tributación mucho más alto que lo que me está generando la empresa, la casa matriz. Pero cuando ya usted las ve en conjunto, se va a dar cuenta que esa tasa efectiva de tributación no resulta ser tan alta. Suele ser como un sofisma de distracción para desviar la mirada de la autoridad tributaria y de esta manera pasar desapercibido con la utilidad y la maximización de impuestos que está teniendo esa organización, pero ya vista como un grupo económico. ¿Ok? Entonces, nótese que son aspectos que resultan ser importantes al momento de realizar una planeación tributaria, pero que por ser importantes no dejan de ser llamativos, no dejan mm, como que de conocer más acerca de este mundo, porque en esta parte, sobre todo en operaciones transnacionales, aquí sí que hay gran cantidad de tema para abordar desde el punto de vista de la planeación tributaria. ¿Ok? Entonces, pues digamos que este punto lo vamos a empezar a desglosar mucho más adelante en otra sesión sincrónica. Recuerden que el próximo lunes, pues por tema de la semana del contador y el webinar que tengo que desarrollar, pues no va a haber sesión sincrónica, pero les voy a publicar los videos para que ustedes los puedan ver y de esta manera pues vayamos al día en nuestras clases, ¿ok? Bueno, los vi muy calladitos, que estuvo como ladrilludo el tema ¿o qué? Bastantes conceptos, profe, para analizar.
Sí, tiene muchas arandelas, muchas cositas, pero sí, vale la pena volver a estudiar esta presentación, porque sí, aquí se abordan varios aspectos, pero miren que son temas desde el punto de vista legal, pero temas que repercuten en las utilidades y en la cantidad de impuestos que pagan las empresas. Y ahí es en donde nuestra función de contadores es donde adquiere la mayor relevancia, porque eso es lo que buscan hoy en día las empresas. Bueno, sin caer en efectos delictivos o delincuenciales, como evasión o elusión, yo, ¿cómo puedo disminuir el pago de mi impuesto de renta? ¿Sí? Y vuelvo y le digo, el tema a nivel de pymes está subutilizado. Ellos no implementan acciones de planeación tributaria. Entonces, es un buen mercado al cual se puede llegar a abordar en determinado momento y empezar a analizar ese tipo de situaciones. Pero es importante conocer esos cuatro aspectos. El modelo de negocio, empezar por un adecuado cumplimiento de los impuestos para no caer en sanciones y que eso me dispare la tasa efectiva de tributación, mirar las operaciones internacionales, hasta dónde las puedo llevar, si es que las quiero aplicar, y mirar si es que estoy dentro de un grupo económico para mirar ahí cómo puedo hacer para poder implementar unas acciones mucho más efectivas al momento de realizar una planeación tributaria. ¿Ok? Entonces son aspectos que sí, desafortunadamente pues hay que entrar a mirarlos con mucho detenimiento, pero hay que tener en cuenta que son aspectos que van a redundar en la organización en un mejor aprovechamiento de sus utilidades. Entonces, pues yo diría que vale la pena y no está de más poder empezar a estudiar acerca de este tipo de casos. Luego se nos viene un temita que es bien importante y es toda la parte de planeación tributaria, pero visto con ojos de la CINIF 23. Entonces, eso va a ser la siguiente sesión sincrónica en donde vamos a mirar ya en la parte contable específicamente cómo nos afecta la planeación tributaria y abordaremos temitas de operaciones transnacionales, porque esto es bien importante, ¿ok? Sobre todo por la característica que tiene de planeación tributaria agresiva, es decir, que puede derivar en alertas ante la DIAN y eso puede llegar a traernos visitas, justificaciones, presentación de documentos, etcétera, etcétera, para que la DIAN quede convencida que no se están desarrollando actividades de planeación agresiva. ¿Ok? Bueno, Vale, profe. eso era lo que tenía por hoy. Les agradezco muchísimo la atención. Profe, qué Dime. pena. ¿Será que usted nos puede compartir esas diapositivas? Sí, Es sí, sí, mucha sí. la molestia. No, tranquila, no hay ningún problema. Entonces yo se las Gracias, profe. publico para que quedan ahí debajo del video. ¿Listo? Muchas gracias. Vale, profe, gracias. No, Gracias, profe. ustedes. Bueno, cuídense mucho, descansen. Lo mismo, profe, hasta mañana, compañeros. Ok, Hasta mañana, Jenny. feliz noche. Feliz Chao, Jenny, que noche estés a bien. todos. Chao, Marta, que te vaya Hasta Chao, bien. mañana, profe. feliz noche para También. todos. Ok, Feliz noche Lidia, para chao, niños. todos. Chao, profe. Buena noche. Gracias, lo Gracias. mismo. Cuídate.